Bendiciones, amada iglesia, espero que todos se encuentren bien. Aquí estamos en nuestro templo y estamos produciendo contenido como habíamos prometido de esta serie Trastorno para que todos ustedes en sus hogares puedan continuar estudiando la palabra de Dios con nosotros y compartiendo, ¿verdad?, todas estas experiencias nuevas que estamos haciendo en la casa de Dios. Así que agradecidos con esta oportunidad. Hoy está conmigo, se une a este podcast el pastor fundador, mi papá y mi amigo Emilio Lisier, y a quien estoy agradecido a Dios de darme la oportunidad de poder compartir con él y pastorear esta iglesia junto. Papi, bienvenido. Gracias, hijo, gracias, pastor. Contentos estamos, ¿verdad?, por esta serie, por lo que Dios está haciendo en medio nuestro, esta serie de Trastorno, ¿verdad?, que sé que está llevando a la iglesia a un nivel, a otro nivel, a poder hablar, a poder convencernos cada uno de la importancia de ser personas que trastornen el mundo. Amén. Y el domingo tuvimos un tiempo en la iglesia glorioso, ¿verdad? Tiempo de alabanza, tiempo de compartir la palabra, gente reconciliándose con Dios de una manera especial. Y bueno, hoy queremos continuar esta dinámica con ustedes, hablando un poquito de ese contenido que compartimos el domingo, las características de una iglesia trastornadora. Y estamos estudiando de alguna manera el libro de los Hechos y queríamos compartir con ustedes cómo era la experiencia de esta iglesia primitiva en ese tiempo, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Características que vemos ahí, cosas que hacían, las circunstancias que les rodeaban, que les hizo una iglesia exitosa, una iglesia de avance, una iglesia que creció, bueno, al punto que todavía al sol de hoy estamos compartiendo, ¿verdad?, acerca de Jesús. Y algunas de esas características interesantes, una de ellas es que era una iglesia perseguida. Es interesante porque a veces uno pensaría que la iglesia primitiva, esa primera iglesia que vemos los milagros tremendos ocurrir, que vemos cosas gloriosas pasar, sanidades, el Espíritu de Dios derramado, era una iglesia que estaba en la playa, en un momento tranquilo, sin ningún tipo de problema. Sí, pero no era así. No. Es interesante porque vemos cómo empieza Dios a manifestarse, porque por medio de esa persecución es que entonces la iglesia empieza a avanzar, empieza a crecer, empieza a multiplicarse, empieza a ensancharse. Wow, y vemos algo maravilloso, ¿verdad? Que todavía hoy lo vemos, ¿verdad? Vemos gente tan cómodos que entonces no avanzan. La comunidad se estanca. Y cuando sentimos presión, sentimos persecución, la mano del Espíritu Santo, la mano de Dios empieza a moverse en los siervos que quieren agradar a Dios y quieren trastornar el mundo. Y entonces empieza ese milagro, ese prodigio desde el cielo, ¿verdad? Que cuando más persecución, cuando más problemas tiene la iglesia, es cuando más milagros ocurren y cuando más se ensancha y crece y nos multiplicamos. Y es que los momentos difíciles nunca han sido un impedimento para que la obra de Dios avance. No. Todo lo contrario, hemos visto en el pueblo de Israel y aún en la iglesia cómo los momentos de gran adversidad fueron momentos en que ellos avanzaron y crecieron. Y yo creo que eso es una enseñanza para la iglesia de hoy, porque una de las cosas que a veces detiene al creyente es precisamente que está pasando algún momento difícil y se dice, no, pero es que las cosas no están fáciles en mi trabajo, las cosas no están fáciles en mi casa, estoy pasando diferentes dificultades. Pero según lo que vemos en la palabra de Dios, esas dificultades, y aunque somos seres humanos, ¿verdad?, y sentimos y tenemos, ¿verdad?, diferentes experiencias, pero no debieran ser lo que detiene el avance del reino y el avance de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, especialmente cuando vivimos en un momento en el país con tantas tensiones, con tantas dificultades. Bueno, estos son los escenarios perfectos en el que la iglesia avanza, crece y se multiplica. Son los momentos de los grandes avivamientos. Toda la escritura nos muestra que los grandes avivamientos vinieron después de situaciones difíciles, después de situaciones donde todo el mundo pensaba que las cosas iban a terminar, donde la gente se sentían débiles. Bueno, nosotros mismos como seres humanos, en nuestros peores momentos de debilidad,
es cuando más hemos visto a Dios moverse en nuestras vidas y traer un avivamiento espectacular en nuestras vidas. Es así, nosotros tenemos muchas historias que contar de la mano de Dios y la mayoría de ellas es porque Dios llegó en algún momento dado difícil. Así que los momentos difíciles son el escenario perfecto para que Dios pueda llegar, intervenir, hacerte avanzar como creyente y hacernos avanzar como iglesia. Es Ahora, interesante, hijo, porque dice, trastorna la mente del ser humano Dios, porque es ilógico, ¿verdad? Para la mente humana que cuando las cosas están bien difíciles, entonces cuando más avanzamos, es cuando más vemos la mano de Dios. Cuando el mundo dice están derrotados, entonces sale Dios y el Espíritu Santo y levanta a la iglesia y trae un avivamiento de almas nuevas convirtiéndose. Y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo en este tiempo de persecución. amén, amén. Entonces vemos versos en el libro de los Hechos como que la iglesia crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios avanzaba. Miles de personas estaban viniendo a los pies del Señor. Pero ¿cuál era la atmósfera? ¿Cuál era el ambiente de esa iglesia? En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29, están los discípulos reunidos orando al Señor y esta es la oración. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a su siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Era una iglesia que estaba siendo perseguida, amenazada, estaba en peligro y eso nunca impidió que la iglesia de Dios pudiera avanzar y alcanzar su máximo potencial redentor. Sí, que ahí venía otra de las características, que eran gente que testificaban sin miedo, las circunstancias no los detenían. Vemos tremendo como le dicen a ellos, no son perseguidos, Pedro y Juan, y le dicen, no prediquen más en el nombre de Jesucristo. Y ellos, que esto es un texto que la gente utiliza muchas veces de otra manera, pero ellos decían que vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? Y era porque le querían impedir que predicaran de Jesucristo. Ellos no podían callar lo que habían escuchado, lo que habían visto. Y así debemos de ser hoy la iglesia, una iglesia agresiva, que no podamos callar las cosas que hemos visto y las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sí, algo que a veces, una realidad que enfrentamos hoy en día es que en muchas ocasiones la gente que no sirve a Dios son más vocales, hablan más de lo que ellos creen, de lo que piensan y nada negativo con eso. El problema es que la iglesia no siempre lo hace. Nosotros a veces tenemos temor de testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y una de las características de esta iglesia, como bien tú decías, papi, era que esta gente no le tenía miedo a hablar de Jesús. Donde quiera que llegaban, compartían de Jesús. Decían que Jesús era el Rey, que Él había resucitado. Decían, no podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si quieren, mátennos, pero nosotros vamos a continuar testificando. Había un denuedo, una valentía para poder presentar a Jesús y la salvación. Era algo tremendo. Vea esto tremendo, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y verá lo que hicieron ellos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow. Increíble. Si usted se trata de hacer una película, esta gente los agarraron, les azotaron, los golpearon y le dijeron no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Entonces ellos salieron de ese lugar adoloridos y dijeron, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Ah, no, pues yo voy a predicar la palabra. ¿Y tú? Pues también. Entonces salieron de allí a hacer exactamente aquello por lo cual le habían dicho y amenazado que no hicieran. No le tenían miedo de predicar del nombre de Jesús. Nosotros no hemos combatido ese nivel todavía. Pero hijo, estamos cerca. Es así. Lo que estamos viendo a nivel mundial es una persecución contra todo aquello que se llama Jesús y que es la iglesia. Y estamos llegando a unos tiempos donde, como se dice en el deporte, donde se separan, y en el mundo se separan la gente, ¿verdad? Los niños, de los hombres, como dicen algunos, de los que son y los que no son. Y viene un momento en que no va a querer que las iglesias estemos predicando de Cristo como la palabra dice. Y vamos a tener entonces que tomar como ejemplo estos testimonios de estos grandes hombres, discípulos de Jesús, del mismo Jesucristo, que decimos que es nuestro Rey y Salvador, y pararnos de importar las consecuencias y predicar de las grandezas y de las maravillas de Jesús. Como decíamos este domingo, iglesia, si usted
quiere trastornar el mundo, tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que hablar de Jesús, de lo que Jesús está haciendo en nuestros medios, del testimonio que Él ha causado en tu vida. Esta iglesia, a pesar de la persecución, no pararon nunca de hablar de Jesús y por eso continuaban avanzando, creciendo, alcanzando nuevas vidas para el Señor. Y es nuestro anhelo que en este tiempo en el que estamos viviendo, Dios te dé valentía, Dios te dé denuedo, gracia, para que puedas testificar en tu trabajo, puedas testificar en tu universidad, puedas testificar en la escuela, puedas testificar a tus familiares del amor de Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Qué tremendo, ¿verdad? Hemos estado hablando también de que ese amor, ¿verdad?, que queremos testificar, es un amor que tenemos que mostrarle a todo el mundo. Que vean que la iglesia, aparte de que nos amamos unos a los otros, recibimos a la gente con ese mismo amor, no importando las circunstancias, no importando lo que estén viviendo, no importando a veces hasta que no crean en lo que nosotros creemos, pero nosotros no podemos cambiar nuestra identidad, que es Jesucristo, y es el amar a la gente incondicional para que ellos puedan, para que tengan la oportunidad de encontrarse con el mismo Rey de Reyes que nosotros nos encontramos y trastornó nuestras vidas. Amén, amén. Esa es nuestra esperanza. Si tú estás viendo este podcast y de alguna manera no tienes ninguna iglesia donde congregarte, te invitamos a la Iglesia Nuevo Testamento aquí en Vega Alta, en el barrio Santa Rosa. Ven cómo estás. Vas a encontrar una comunidad de fe dispuesta a amarte, a recibirte en el amor del Señor, y sé que te vas a sentir en familia, sé que te vas a sentir bien, sé que vamos a estar aquí con los brazos abiertos para mostrarte el amor de Dios. Una de las características, o otra de las características de esta iglesia primitiva era que tenían comunión entre los hermanos. Había un sentido de familia entre ellos. Era bien interesante porque cuando tú recibías a Jesús como tu Salvador personal, básicamente perdías, tu núcleo familiar cambiaba, sí, porque para aquel tiempo aquel que se identificaba con Jesús era perseguido. Así que la iglesia no era solamente un lugar al que ellos iban, era una familia que se necesitaban unos a otros para poder sobrevivir en ese tiempo de persecución. Pero hijo, es interesante que en ese tiempo sucedía eso, pero hoy sucede de otra manera. Hoy viene la persona, tiene una vida desordenada, tiene una situación, reconoce que necesita un cambio en su vida, viene y busca al Señor, Jesús lo abraza, lo toca, el amor de Dios, el Espíritu Santo trastorna su mente, su espíritu, sus emociones, y entonces comienzan una batalla, o entonces los mismos familiares muchas veces, los más amigos, más cercanos, la gente que decían que le amaban, comienzan a alejarse de ellos, y es un tipo de persecución porque las personas sienten una presión inmensa. Entonces es necesario tener una iglesia, como nosotros le hemos llamado siempre de que Dios levantó esta congregación, es una iglesia que la gente la vea que es un remanso de amor, de paz, y que es un hospital donde reconocemos que todos necesitamos del amor de Dios y de la palabra de Dios para poder ser sanos. Amén. Esta vida cristiana no fue diseñada para vivir como un llanero solitario. Nos necesitamos unos a otros para animarnos a las buenas obras, para ayudarnos cuando pasamos por necesidad, alentarnos unos a otros. Esa frase, unos a otros, aparece más de 52 veces en el Nuevo Testamento, dando una idea de la necesidad de comunión que existía. Y el apóstol lo enseña, ¿verdad? En una de sus cartas dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tenemos por costumbre, porque había una conciencia de la necesidad de la familia espiritual, la cual era la iglesia. Oye, las iglesias tienen muchos defectos, ninguna es perfecta, pero usted necesita congregarse, necesita buscar de Dios y necesita una comunidad de fe en la cual usted pueda practicar sus dones espirituales y prepararse para el día de su venida. La comunión de los hermanos es vital para el desarrollo de una iglesia que quiere trastornar al mundo. Dicho sea de paso, había una idea, y esto lo confirma Jesús en su oración por sus discípulos, que él decía, la gente va a ver como que ustedes están unidos, que ustedes son uno y van a creer en mí por causa de la unidad que ustedes tienen. Así que la comunidad de fe, el amor los unos por los otros, es una evidencia al mundo de que Jesús es real y de que Él vino a este mundo para precisamente trastornar nuestra vida y a través de nosotros trastornar el mundo entero. Y trastornar, como hablábamos también en los servicios, que queremos trastornar. Hemos visto mucha gente queriendo trastornar a otro, influenciar en otra gente, pero
primero tenemos que analizarnos nosotros, ¿verdad? Y ser trastornados nosotros, buscar el cambio nosotros. Y una cosa maravillosa que por lo menos es testimonio de nuestra familia, y es que una de las cosas que Dios nos enseñó en el principio fue que la importancia de meter a Dios en nuestra casa. Así es. Y ese libro de los Hechos habla mucho de eso, ¿verdad? Ellos perseveraban unánimes cada uno en el templo cada día, pero partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y decía que ahí Dios añadía los que habían de ser salvos. Es decir, que no era una fe de templo solamente. No, entonces el hogar, nosotros tenemos que, la Biblia dice que la santidad conviene a mi hogar. Entonces, la experiencia de nuestra familia es que cuando nosotros abrimos nuestra casa para predicar a Cristo, nuestra casa se convirtió en casa de Dios y puerta del cielo. Y hemos visto todo lo que Dios ha hecho luego por gente que aceptaron al Señor allí, que fueron igual que nosotros trastornadas por la palabra de Dios. Y entonces vemos cómo empieza el Espíritu Santo a hacer cosas interesantes en la vida de todos aquellos que se atreven a dar un paso a hablar de Jesús sin importar lo que pase. Amén. Yo creo que eso es bien importante, y para ir cerrando este tiempo, quiero animar a la iglesia, a todos ustedes que están viendo este video y que lo verán más adelante, que es importante que usted entienda que el cristianismo no es algo que uno hace, es un estilo de vida, es quien uno es. Uno no es cristiano el domingo en la iglesia por 2 horas y deja de serlo cuando llega a su casa. Uno es un seguidor de Jesús, una persona que ha sido trastornada por su mensaje, por su amor. Entonces ya tú eres un hijo de Dios y constantemente estás viviendo los principios del reino donde quiera que nosotros vamos. Por eso nuestra casa se convierte en una herramienta para el reino, el templo es una herramienta para el reino, mi vida es una herramienta para el reino, cada cosa que tenemos es una herramienta para el reino. Los cristianos primitivos utilizaban tanto el templo como los hogares como herramientas para poder expandir el reino de Dios. Y queremos motivarles a todos ustedes a utilizar todos sus recursos para poder avanzar el reino del Señor, que ciertamente ha llegado en este tiempo de una manera tan especial, en un momento tan crucial en la historia de la humanidad. Hace falta una iglesia dispuesta a trastornar el mundo. Amén. Con el mensaje del Evangelio, con el amor de Cristo, con un mensaje bien sencillo, como lo utilizaban los apóstoles en aquel tiempo. El mensaje no ha cambiado por más de 2000 años. Arrepiéntate para que puedas acercarte a Dios, bautízate para perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar que Dios nos dé valentía, que Dios nos dé fuerzas como iglesia para poder presentarle al mundo el camino al Padre. Solamente hay uno, se llama Jesús. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Papá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Padre mío, por haber puesto tus ojos maravillosos en gente como nosotros, Señor, por tenernos en tu agenda todavía, Padre mío. Sí, Señor. Danos fuerza, Señor, dale fuerza a tu iglesia, Padre mío, para que podamos mostrar el amor tuyo a los demás, Señor. Podamos trastornar la gente, Padre mío, con tu mensaje, no con nuestro mensaje, sino con tu palabra, con tu mensaje, Señor. Gracias. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, te necesitamos más que nunca, que nos enseñe el camino para que podamos seguir hablando la palabra de este tiempo glorioso, este tiempo de avivamiento, este tiempo que el mundo está imposibilitado, el mundo está teniendo tantos problemas, pero tu iglesia está viviendo tiempos de gloria, y la gloria y el avivamiento que viene es tan y tan grande que, Padre mío, nos encontraremos contigo pronto, de frente en las nubes, Señor, y celebraremos esas fiestas tremendas a las cuales tú nos has llamado. Darnos valentía, darnos fuerzas nuevas, Señor, para salir y predicar tu palabra con la frente en alta, reconociendo que hay un peso de gloria que tú nos has dado, Señor, y que no importando lo que el mundo piense, nosotros creemos en ti, porque éramos ciegos y ahora vemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.